El contenido de este vídeo es estrictamente educacional e informativo. A través del vídeo se detalla el uso de sustancias ilegales potencialmente adictivas o cuyo uso puede causar daño físico o mental sin presentar imágenes gráficas. No se incentiva ni glorifica el uso de psicoactivos de forma recreativa o cómo conseguirlos. Los datos presentados son científicos y extraídos principalmente de la organización sin fines de lucro Heroic para reducir los riesgos del consumo de sustancias ilícitas. Debido a la temática, el vídeo representará escenarios con luces estroboscópicas y parpadeantes que pueden provocar respuestas negativas en personas con fotosensibilidad o epilepsia. Se recomienda discreción. ¿Alguna vez te has cuestionado tu cordura? ¿O has cuestionado tu conciencia? Puede ser que al dormir hayas despertado súbitamente para darte cuenta de que no tenías control sobre tu cuerpo, viendo sombras moviéndose, oyendo voces sin origen. Al poco tiempo regresas de ese estado y piensas, ¿qué acaba de pasar? ¿Fue un sueño, una locura momentánea o una ocurrencia paranormal? Hoy día es bastante común el conocimiento de la parálisis del sueño, un fenómeno que se clasifica dentro de las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, refiriendo el término a una alucinación que tiene lugar durante el paso de la vigilia al sueño, o del sueño a la vigilia. Los que la experimentan la relatan como una experiencia terrible o aterradora, por lo que quiero que se imaginen vivir esas alucinaciones en el día a día. Estar trabajando y escuchar que te llaman, esperando el autobús y ver como una figura sombría corre hacia ti por la periferia visual. Eso es lo que se entiende normalmente por alucinación, pero la verdad es que el rango de alucinaciones abarca toda la modalidad sensorial, por lo que no debería sorprenderles saber que aproximadamente entre un 9 y un 15% de la población general experimenta o ha experimentado alucinaciones, siendo las más comunes las auditivas. Lo que sí es curioso es que dentro de la población que experimenta alucinaciones, aproximadamente un 25% reportó contenido religioso en sus experiencias. Cuando las alucinaciones se convierten en una creencia continua y relativamente consistente que contradice o se opone a la realidad objetiva, entramos en el delirio, el cual se ha reportado como un factor de riesgo importante para el delirio religioso. Quiero repetir esta última parte. Las personas que sufren de delirio experimentan en su mayoría alucinaciones visuales y sonoras, las cuales pueden estar cargadas con contenido religioso. La relación entre un estado de conciencia alterada y la religiosidad o espiritualidad de un individuo es algo que está íntimamente conectado. Con esto no digo que toda creencia religiosa o espiritual sea inmanentemente delirante, sino que ambas corrientes de pensamiento o creencia nacen y beben de sucesos imposibles únicamente atribuibles a rasgos delirantes, alucinatorios, o psicodélicos. No tenemos que irnos muy lejos de lo que la mayoría conocemos. Por poner el ejemplo, en el relato bíblico de la zarza ardiente, o el arbusto en llamas, Moisés observa la aparición del ángel del Señor en la llama de una planta quemándose. Desde hace más de un siglo, gracias al estudio y trabajo colaborativo entre antropólogos, botánicos, etiólogos y etimólogos, se propone seriamente la posibilidad de que la zarza en llamas del relato bíblico se tratase de cáñamo, planta de la cual se extraen el hachís y el psicotrópico cannabis, o hablando en cristiano, marihuana. Otra hipótesis plantea que se tratase de una Acacia tortilis, una especie de árbol que contiene dimetiltriptamina en sus hojas, un potente psicoactivo. ¿Es posible que Moisés hubiese sufrido un viaje psicotrópico durante este episodio bíblico? Aunque esta idea pueda sonar herética o insultante, la comunidad judía no persigue a quienes utilizan psicoactivos para vivir experiencias místicas. Abandonando las religiones abrahámicas, solo tenemos que observar las costumbres de las tribus y culturas precolombinas, como los olmecas, zapotecas, aztecas y mayas, quienes utilizaban el peyote en rituales sagrados, siendo el manejo de estos frutos tarea exclusiva de los chamanes al considerarse sagrados. Aunque en muchos casos el uso era estrictamente terapéutico, existe evidencia que indica que los estados de trance y alucinación inducidos por el peyote o los hongos de Onanacatl tenían un significado místico y religioso, permitiendo la apertura de la mente y el alcance de mayores estados de iluminación, así como comunicación y comunión con los espíritus o las deidades. Lo que los chamanes de milenios de antigüedad realizaban con motivo tanto religioso como curativo, se convertiría en el siglo XX en una de las áreas de estudio más extrañas de la ciencia moderna. En el vídeo de hoy haremos un repaso, una incursión en el llamativo mundo de los psicoactivos, los psicodélicos, abarcando principalmente los denominados enteógenos, químicos utilizados para explorar la psique humana, el espíritu, y según algunos, hablar con dioses o seres de otras dimensiones.
Tras aprender su historia, ahondaremos en experiencias extrañas derivadas del uso de estas drogas, extraídas directamente de Heroid, un sitio web dedicado a la investigación comprensiva y científica de drogas tanto legales como ilegales, haciendo uso de testimonios anónimos ampliamente revisados para corroborar su veracidad. Si te interesa la historia del movimiento psicodélico y cómo lentamente se fueron desarrollando los descubrimientos de nuevos enteógenos y psicodélicos, o si quieres escuchar los viajes más extraños de todo el internet, ponte cómodo y disfruta el resto del vídeo. A día de hoy tenemos como referencia de la experimentación con psicoactivos al libro Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, pero la investigación de los estados alterados de la conciencia puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX con la autobiografía de Fishhawk Ladlow, un autor y periodista americano conocido principalmente por su obra más famosa, El degustador de hashish, en la que describe las incursiones filosóficas hacia las que se lanzaba su mente durante su consumo de extractos de cannabis. En las palabras de Ladlow vemos una revelación significativa de la realidad semejante a la metáfora que William Blake haría en su libro, El matrimonio del cielo y el infierno, donde dice: si las puertas de la percepción fuesen expurgadas, todo se le aparecería al hombre tal y como es. Infinito. Ladlow diría en El degustador de hashish sobre una alucinación. Y ahora, con tiempo, el espacio se expandió, además la atmósfera entera se presentaba dúctil y se extendió sin fin en grandes espacios que me rodeaban por todos lados. La influencia de Ladlow quizás sea ignorada por mucho, eclipsado por la fantástica prosa y detalle de las puertas de la percepción de Huxley, sin mencionar que este último experimentó con drogas más potentes, pero el degustador de hashish fue un fenómeno sociológico y cultural de tremenda importancia, despertando debates sobre la moralidad y legalidad del consumo tanto de marihuana como de hashish, ambas sustancias que Ladlow describió del siguiente modo: aquel que intente la marihuana lo hará buscando cuán capaz es su espíritu de crecer, busca una profunda introspección, mayores vistas de grandeza, belleza, verdad y bondad que ahora ganará a través de sus células. A los que quieran buscar el hashish, deténganse, he intentado pasar por esos caminos y llevan al final a yermos ponzoñosos. La prosa de Fishhawk Ladlow alcanzaría eventualmente la biblioteca del mismísimo Howard Phillips Lovecraft, padre del horror cósmico, el cual declaró en una carta a Bernard Dwyer: con frecuencia he releído esa fantasmagoría de colores exóticos, que han demostrado ser más estimulantes para mis propias fantasías que cualquier alcaloide vegetal jamás producido y destilado. Quizás el pasaje del libro más relevante con el pasar de las décadas fue en el que se describe cómo las drogas son capaces de llevar a los humanos a la vecindad de la experiencia divina, que luego sería adoptado por múltiples tribus urbanas y religiones New Age. Como puede verse, el consumo de alucinógenos, o por lo menos la descripción de sus efectos, ha inspirado a los escritores desde hace siglos, pues no fueron solo Lovecraft y Ladlow quienes se dedicaban al consumo o lectura del hachís, sino que se crearon círculos importantes de artistas que se dedicaban a sesiones donde se drogaban con hachís y otros alucinógenos, con nombres tan importantes en esta práctica como lo serían Charles Baudelaire, infame poeta maldito escritor de Las flores del mal, Alexandre Dumas, autor del Conde de Montecristo y los Tres mosqueteros, Honoré de Balzac, autor de la Comedia humana, y el mismísimo Víctor Hugo. Y la magia que estas sustancias despertaban no eran de interés estrictamente artístico, sino también científico, pues estas drogas no eran únicamente útiles para la inspiración de los bohemios, sino que durante siglos antes de su apropiación por la mano europea el hashish había sido aprovechado en culturas a lo largo y ancho de Asia y el norte africano, principalmente como uso recreativo por parte de la AMPA. La investigación sobre fármacos o sustancias psicoactivas rompería una barrera en el 1897 gracias a Arthur Hefter, primer presidente de la Sociedad de Farmacólogos Alemanes, quien, en 1890, tras recibir su doctorado en farmacología y título médico, preparó un seminario sobre los alcaloides derivados del cactus peyote, aislando por primera vez en la historia el principio activo de un psicodélico, descubriendo así la mescalina, el componente psicoactivo del peyote en estado puro. Con este descubrimiento nacería el psiconautismo. Hefter no se contentó con aislar el componente psicoactivo, sino que decidió convertirse en su propio sujeto de estudio, consumiendo tanto el preparado del peyote como el consumo directo de la mescalina con el objetivo de comparar los efectos de ambos.
A continuación podrán oír un resumen del diario de laboratorio del 23 de julio de 1897, describiendo el primer viaje realizado gracias a un psicodélico en estado puro. 12 de la tarde. 1 gramo de sulfato de sales de los alcaloides correspondientes a 16.67 gramos de la droga, disuelta en agua y tomada oralmente. Pulso de 76 por minuto. 12:33. Dolor de cabeza occipital. Los miembros se sienten pesados. 12:45. Pulso de 66 por minuto. 1 de la tarde. Náusea. Pulso de 60 por minuto. 1:15. Pulso de 68 por minuto. Mientras leía, puntos violáceos y verdes aparecieron en el papel. Lo mismo ocurre cuando veo al cielo. Tras cerrar los ojos, imágenes visuales suceden que al principio son pálidas, pero gradualmente se vuelven más y más claras, definidas y brillantes. En este experimento particular los planos son menos frecuentes, teniendo visiones predominantes de figuras calidoscópicas, patrones de ropajes y alfombras, artículos de vestimenta lujosos y escenas arquitectónicas. En esta ocasión las imágenes ocurren en una habitación totalmente oscura mientras mis ojos están abiertos, sin embargo, las visiones no son aquí tan claras como cuando cierro los ojos. La capacidad de manifestación de imágenes permanece por períodos extraordinarios, siguiéndome hasta la mañana siguiente la visión de pequeños puntos de colores, violáceos y verdes, al cerrar los ojos. Otros síntomas. Dilatación de la pupila, mareo, náusea altamente inquietante que duró hasta las 8 de la noche, pérdida de la apreciación temporal, audición impar y sensación de cansancio en los miembros. Todos estos síntomas, idénticos a aquellos observados en mi experimento del 6 de julio, desaparecieron gradualmente por el mediodía. La mañana siguiente las pupilas continuaban dilatadas. Durante este experimento mi conciencia perduró, pero encontraba difícil concentrarme en cálculos mientras hablaba. Mi habla también era algo lenta y laboriosa. Los resultados descritos, en lo que concierne a sus aspectos principales, concuerdan por completo con los obtenidos durante el experimento del 6 de julio. El hallazgo más relevante es que los alcaloides producen el mismo efecto fisiológico que la droga peyote. Gracias probablemente a su poderoso efecto, origen y uso histórico, la mescalina se convirtió rápidamente en una de las drogas que probar por defecto en el círculo del psiconautismo, estando entre los usuarios que han reconocido públicamente su uso, inspirándose de sus experiencias para crear desde Salvador Dalí, Antonin Artaud y Philip K. Dick hasta Hunter S. Thompson, Carlos Santana, Michael Cera y obviamente no podemos olvidar a Aldous Huxley, quien escribió uno de los libros más famosos en el área de la psiconáutica y que ya hemos mencionado, Las puertas de la percepción y cielo e infierno, en el cual relata en profundidad sus viajes con mescalina y las revelaciones que se sucedieron de estos, los cuales luego lo inspiraron para escribir La Isla, una utopía que hace las veces de contraparte para su otra novela más famosa, Un Mundo Feliz. Sin embargo, de los psiconautas hablaremos más tarde, pues el mundo no se quedó solo con el hashish y la mescalina, lentamente avanzó hasta el descubrimiento y clasificación de compuestos cada uno más extraño que el anterior en sus efectos, y la bola de nieve comenzaría a rodar imparable con el descubrimiento de la dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocido por sus siglas en inglés, el LSD. Las investigaciones farmacológicas dirigidas específicamente a la identificación de psicotrópicos no se catapultarían hasta varias décadas tras el aislamiento de la mescalina, pues sería el desarrollo de nuevas tecnologías y un mayor entendimiento sobre la química las que llevarían al mundo a una nueva era. Las investigaciones en estas décadas iban dedicadas principalmente al descubrimiento de nuevas drogas más seguras para el organismo, entre ellas se sintetizó por primera vez el famoso PSP, la fenciclidina, en el 1926, utilizándose como anestésico en la década de los 50, uno con numerosos efectos adversos, desde alucinaciones disociativas hasta coma. Sería en el Departamento de Química y Farmacéutica de los Laboratorios Sandoz el 16 de noviembre de 1938 que se sintetizaría un producto que permearía en la cultura de las siguientes décadas. En 1929 Albert Hofmann, un químico suizo, ingresó en los Laboratorios Sandoz como compañero de trabajo del bioquímico Arthur Stoll, fundador y director del Departamento Farmacéutico de los Laboratorios.
Buscando obtener un estimulante circulatorio y respiratorio, Hoffman investigó derivativos del ácido lisérgico, consiguiendo entre ellos la dietilamida de ácido lisérgico, la cual ignoró hasta que, mientras resintetizaba la muestra el 16 de abril de 1943, absorbió una pequeña porción de la droga. Me sentí afectado por un remarcado cansancio combinado con un ligero mareo. En casa me tiré, hundiéndome en una nada desagradable condición de intoxicación caracterizada por una imaginación estimulada al extremo. En un estado de ensueño, con los ojos cerrados, pues la luz del sol se me hacía desagradablemente brillante, percibí un torrente ininterrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias de intensos, caleidoscópicos colores. Unas 2 horas más tarde, la condición desapareció. La experiencia lo sobrecogió de tal forma que 3 días más tarde, el 19 de abril, Hoffman ingirió 250 microgramos de la sustancia, considerando que esto sería una microdosis. Investigaciones posteriores revelarían que, durante este primer viaje deliberado, Hoffman había ingerido 10 veces la dosis mínima para sufrir efectos psicodélicos, por lo que no fue una microdosis. Y esto se volvió evidente. Cuando los cambios en la percepción comenzaron a manifestarse, Hoffman pidió a su asistente de laboratorio que lo acompañara a casa, viajando ambos en bicicleta. Durante el camino Hoffman manifestó una profunda paranoia y ansiedad. Su condición tanto física como psicológica comenzó a deteriorarse rápidamente, con ideas intrusivas e irracionales, entre las cuales se hallaba la creencia de que la vecina aledaña a su hogar era una malvada bruja. Hoffman se había convencido de que el LSD lo había envenenado, y de que se estaba volviendo loco. Sin embargo, una vez en su hogar fue inspeccionado por un doctor, el cual no detectó anormalidades físicas más allá de sus pupilas visiblemente dilatadas. Poco a poco, comencé a disfrutar de colores sin precedentes y desfiles de formas que persistían incluso con los ojos cerrados. Caleidoscópicas, fantásticas imágenes surgieron en mí, alternándose, jaspeadas, abriéndose y luego cerrándose sobre sí mismas en círculos y espirales, explotando en fuentes de color, reformándose e hibridándose entre sí en un flujo constante. A día de hoy, la fecha del primer viaje de LSD ha sido reclamada como el día de la bicicleta en honor al viaje realizado desde el laboratorio hasta el hogar del químico durante el cual comenzó a manifestar los síntomas psicodélicos del ácido. Curiosamente, el término que utilizamos para referirnos a las sesiones y períodos de conciencia alterada por psicotrópicos, viaje, no sería acuñado hasta la década de los 50 por los científicos de la Armada estadounidense durante sus experimentos con el mismo LSD. El poderoso efecto de esta droga no podía ser subestimado, la idea de que nadie la utilizara con fines meramente recreativos era del todo absurda. El LSD tenía que tratarse de una poderosa herramienta para el tratamiento psiquiátrico. De nuevo, Hoffman estaría algo errado en sus presunciones, pues a día de hoy el LSD sigue siendo el psicodélico más famoso y de los más utilizados como droga recreativa. En sus memorias, Hoffman siempre destacó el potencial que tenía el LSD en el espacio clínico, llegando incluso a describir a su famoso compuesto como una droga sagrada. La verdadera importancia del LSD yace en su posibilidad de brindar ayuda material en la meditación dirigida a las experiencias místicas o una comprensión más profunda de la realidad. A partir del 1949 Sandoz Laboratories manufacturó LSD en masa, proveyendo a investigadores calificados para la investigación de posibles usos. El producto llegó a Estados Unidos en la década de los 50. Lamentablemente, además de sus usos clínicos, el LSD está infamemente relacionado al proyecto MK-Ultra, un programa diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense con el objetivo de desarrollar procedimientos de tortura y lavado de cerebro con los cuales poder manipular, debilitar o forzar confesiones de los enemigos. Entre algunos de los métodos se encontraba el electroshock, el abuso sexual, la deprivación del sueño o de los sentidos, y la administración de altas dosis, incluso letales, de drogas psicoactivas, especialmente el LSD. Naturalmente, los sujetos de experimentación fueron ciudadanos estadounidenses y canadienses que no se habían voluntariado para semejantes pruebas. Al margen de los horrores de la CIA que pueden ser una enorme serie de vídeos sin fin, el surgimiento del LSD dio lugar a una mayor incursión en el mundo de las drogas psicodélicas, descubriéndose durante los siguientes años nuevos psicodélicos con los que explorar la mente, como el DMT y la psilocibina, el mayor componente alucinógeno en la mayoría de especies de hongos psicodélicos.
Igualmente, Hoffman intentó identificar el principio alucinógeno activo de la Salvia divinorum, conocida entonces como la hierba de María o hierba de los dioses. Sin embargo, debido a los pocos ejemplares y la compleja estructura química, el salvinorin A, la molécula que da las cualidades psicotrópicas principales a la Salvia divinorum, no sería identificada hasta los 80s. Hoffman dedicó su vida no solo a la investigación de psicotrópicos, tanto de manera científica como subjetiva mediante su consumo, sino que ayudó en la investigación de la aplicación clínica de estos psicodélicos, con énfasis, por supuesto, en el LSD. Durante el período comprendido entre la década de los 50 y los inicios de los 60, se escribieron más de 1000 artículos y ensayos clínicos revisados por pares, detallando el uso de varios compuestos psicodélicos. Quizás una de las aplicaciones más polémicas fue la administración de LSD a niños esquizofrénicos con rasgos autistas, un experimento con un margen de éxito discutible, pues la mayoría de la evidencia era anecdótica o descriptiva, careciendo de un control experimental dentro del marco del método científico convencional. Un tratamiento menos polémico y más efectivo fue el de la administración de LSD a alcohólicos. Humphrey Osmond, un psiquiatra canadiense, utilizó a un grupo de individuos pertenecientes a Alcohólicos Anónimos que habían fallado en dejar la bebida. El experimento se llevó a lo largo de un año, al final del mismo cerca del 50% del grupo había evitado la bebida, un ratio de éxito en el abandono del alcohol no replicado desde entonces. Sería este mismo psiquiatra quien en 1956 le daría nombre al efecto que producían estas drogas. Formándose de psique, mente en griego, y delos, manifestar, Humphrey Osmond propuso el nombre de psicodélicos para estas drogas, que parecían manifestar la mente del individuo. Como un dato curioso, el mismo Osmond observó que los psicodélicos producían efectos muy similares en la percepción y mente del individuo a los producidos por la esquizofrenia, convenciéndose entonces de que la esquizofrenia debía tratarse de un trastorno causado por desbalances químicos en el cerebro. Dicha teoría no fue bien recibida por los círculos de la comunidad psiquiátrica de Londres. Hoy día sabemos que, al menos parcialmente, Humphrey no iba muy desencaminado. Como última mención tenemos a Timothy Leary, un psicólogo americano el cual fue condenado como uno de los hombres más peligrosos de América por Richard Nixon debido a su advocación proactiva de la psicoterapia psicodélica, y al mismo tiempo como un héroe de la conciencia americana. Lo que quiero decir es que las opiniones del público respecto a Timothy Leary fueron profundamente polarizadas, pues podríamos decir que él mismo decidió convertirse en una cara del movimiento contracultura de los 60s, popularizando frases meméticas como piensa por ti mismo, cuestiona la autoridad, repetidas en todas partes por la contracultura. Si les interesa saber más sobre algunas teorías de Leary, en mi vídeo sobre Serial Experiments Lane he hablado con mayor profundidad sobre su teoría más famosa, el modelo de 8 circuitos de conciencia. En la psicoterapia psicodélica, Leary arguyó que, administrado las dosis adecuadas, en un entorno controlado y bajo la guía de psicólogos, el uso de psicodélicos podría facilitar la terapia de un individuo, experimentando en sujetos con alcoholismo y criminales en reformación, siendo el mayor experimento el conducido entre 1961 y 1963 en la prisión de Concord. El objetivo era evaluar si las experiencias producidas por la psilocibina, derivada de los hongos de psilocibina conocidos popularmente como hongos mágicos, combinada con psicoterapia, podía mejorar la personalidad y estilo de vida antisocial de los prisioneros tras ser puestos en libertad, evitando un reingreso en conducta delictiva. El resultado fue que un 25% de los 32 sujetos reincidió en la conducta delictiva tras 6 meses, en comparación al 64% que, en teoría, normalmente reincidía tras 6 meses en otras condiciones. La realidad es que la mayoría de investigaciones de Timothy Leary estaban manipuladas a favor de los psicodélicos, y el repetido uso recreativo que el psicólogo le daba a las drogas, así como la organización de fiestas de LSD, es considerado uno de los mayores motivos por los cuales se prohibió por completo la producción e investigación con psicodélicos en los Estados Unidos durante los siguientes 35 años, y al mismo tiempo fue esta insistencia por ir contra el gobierno lo que convirtió a Leary en una cara de la contracultura. Con la imagen de los psicodélicos visiblemente manchada por su prohibición, individuos de distintos grupos que al mismo tiempo eran críticos de las acciones de Timothy Leary pero opuestos a la prohibición absoluta de los psicotrópicos, acuñaron un nuevo término: enteógeno.
derivado de las palabras del griego antiguo, enteos, que puede traducirse como poseído, inspirado o lleno de Dios, y genestai, que significa llegar a ser. El término enteógenos significaría llegar a ser inspirado por Dios o llegar a estar poseído por Dios, o en otras palabras, un enteógeno sería una droga que causa la sensación de estar experimentando sentimientos de inspiración comúnmente religiosa o espiritual. Un término mucho más apropiado tomando en cuenta la historia que acompaña a estas drogas, comúnmente asociadas a creencias o rituales tribales de comunión con los espíritus o los dioses. En simultáneo a estos cambios, surgió una nueva denominación dentro de los experimentadores de psicodélicos, un grupo que no lo hacía precisamente con fines recreativos, pero tampoco con fines estrictamente científicos. Durante la popularización de los psicodélicos, se comenzó a referir a aquellos que los utilizaban con fines místicos como psiconautas, un término que terminó de asentarse con el pasar de los años gracias al ensayo de Ernest Junger acerca de sus propios experimentos extensivos con las drogas, el Anagerungenrogenunrosch, en el cual catalogó de primer psiconauta al ya mencionado Arthur Heffter, primer químico en aislar el principio psicoactivo de una planta, y gracias a Peter J. Carroll, aclamado ocultista conocido por ser uno de los originadores de la teoría de la magia del caos y ser cofundador de los Iluminados de Thanateros, el cual publicó Psiconauta en 1982, un libro en el cual trata los temas de la utilización experimental de meditación, rituales y drogas para explorar la conciencia y los fenómenos psíquicos, o lo que él llamó la magia del caos. Aunque los orígenes del término tengan graves asociaciones con lo esotérico, el psiquiatra Jan Dirk Blom describió a la psiconáutica como la exploración de la psique mediante el uso de técnicas como el sueño lúcido, la deprivación sensorial o el uso de alucinógenos o enteógenos, siendo el psiconauta aquel que busca investigar su propia mente a través de estados de conciencia alterada autoinducidos, sea con propósito espiritual, científico o de investigación personal. La psiconáutica es el medio de estudio y exploración de la conciencia, incluyendo el subconsciente, y los estados alterados de conciencia. Se basa en el hecho de que para estudiar la conciencia, ésta tiene que transformarse. Algunos de los trabajos de psiconáutica más exhaustivos incluyen Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, donde relata las visiones concebidas de un viaje tras ingerir 400 miligramos de mescalina, el propio Timothy Leary, y al físico neurocientífico psicoanalista y filósofo John C. Lilly, quien frecuentó en su búsqueda por expandir el conocimiento sobre la conciencia el uso de LSD, pero más remarcablemente, de la ketamina, con la cual experimentó viajes que le revelaron la existencia de una jerarquía de entidades cósmicas, entre las que se encontraba la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra. Para una persona de a pie las ideas de Lilly podrían considerarse los delirios de un drogadicto esquizofrénico, sin embargo la consideración de que lo que dijera fuesen locuras o no es irrelevante frente al hecho de que fue un inventor importante en la psiconáutica, diseñando los tanques de aislamiento o de privación sensorial, en los cuales él mismo se sometió a pruebas combinando el uso de ketamina y LSD. De nuevo me repetiré diciendo, si quieren conocer más sobre las teorías de Lilly, en mi Iceberg de Serial Experiments Lane he hablado en mayor profundidad al respecto. Una característica curiosa de cada uno de estos psiconautas es que se dedicaron a la utilización de una droga exclusiva, o de muy pocas, como Hoffman con el LSD, Huxley con la mescalina y Lilly con la ketamina, por eso el trabajo de Alexander Ian Shulgin es de los más respetados en el ámbito psiconáutico. Alexander Theodore Shulgin fue un bioquímico americano que estudió la utilización de compuestos psicoactivos cuando estos todavía eran legales en los 50s y 60s, junto a su esposa, la escritora Laura Ann Gottlieb, luego Shulgin, quien había trabajado como terapeuta adjunta en entornos terapéuticos donde se utilizaban psicodélicos. Cuando la investigación y tratamiento fueron prohibidos, la pareja continuó trabajando en secreto en la sintetización de compuestos ya existentes para estudiar sus efectos en el organismo, incursionando en el terreno de un fármaco creado en laboratorio el cual no había sido explorado por los psiconautas hasta entonces, el éxtasis. A lo largo de su vida Alexander y Laura Ann produjeron, distribuyeron y estudiaron cientos de compuestos psicoactivos, creando la escala de puntuación Shulgin para medir el efecto subjetivo de una sustancia psicotrópica acorde a una dosis media en un tiempo determinado. Juntos, Alexander y Ann escribieron Pikal, una historia de amor químico, y Tikal, la continuación. Los títulos son ambos acrónimos que significan feniletiláminas que llegué a conocer y amar, y triptaminas que llegué a conocer y amar.
La primera obra consta de una autobiografía ficcionalizada de la vida de Shaolin, junto a una lista describiendo 179 compuestos psicodélicos diferentes, la mayoría descubiertos por Shaolin durante su investigación, así como instrucciones precisas y detalladas de cómo sintetizar los mismos. El segundo libro contiene, además de una continuación de la biografía, una colección de ensayos que varían desde psicoterapia, la mente junguiana, la prevalencia del DMT en la naturaleza, investigaciones sobre la ayahuasca y la guerra contra las drogas. La otra mitad del libro consiste en un manual de sintetización de otros 55 compuestos psicodélicos, incluyendo datos de su estructura química, dosis recomendadas y otros comentarios. El trabajo de la pareja no pasó desapercibido, naturalmente la DEA allanó el laboratorio de Shaolin y le revocó la licencia de bioquímico por violación de la ley, pero aún así los esfuerzos de la pareja por la concienciación de los psicodélicos continuaron con los años. Años de investigación no fueron en vano, pues los 90 trajeron algo al mundo que era perfecto para continuar el legado de los Shaolin. El Internet. Una pareja con un particular interés por los psicoactivos se había graduado recientemente de una facultad particularmente liberal donde el uso personal de éxtasis y otros psicoactivos era común. A diferencia de los Shaolin, esta pareja no experimentó personalmente los viajes, le parecía de mayor interés el documentar los viajes ajenos, notando que existía una fuerte propaganda antidrogas en la forma de historias urbanas populares, hablando de los peores efectos que podría causar en una persona el consumo. Como consecuencia de esto no existía una fuente sólida en la que basarse para extraer conclusiones racionales de la experimentación con estas sustancias, no existía información accesible y contrastada en la cual recaer. El peligro resultante es evidente. Las personas, al no tener información fiable, experimentan, y sin una referencia, estos experimentos necesariamente se basan en las palabras de otras personas, quienes podrán dar consejos y recomendaciones que podrían no ser seguros. Con el surgimiento de la web, asentándose en el mundo en los 90, las personas se convirtieron en usuarios en la red, que compartían sus experiencias en el ámbito de los psicodélicos. En el 94, esta pareja de investigadores crearía sus primeras cuentas de correo electrónico, earth@best.com y fire@best.com, ocupando respectivamente los sobrenombres de Earth y Fire, o Tierra y Fuego hasta la fecha. Hyperreal Drug Archives, un sitio web compuesto de preguntas frecuentes acerca de distintas sustancias, así como de posts de Usenet donde se compartían experiencias o artículos académicos sobre el respecto de las drogas, era en ese entonces el referente de todos los psiconautas. Tierra y Fuego no querían que su sitio web fuese solo una página de Hyperreal, querían tener su propio sitio, un término que les permitiera desarrollar varios proyectos a su alrededor, una propia identidad la cual buscaron por meses hasta que llegó la revelación. Habiendo estudiado lingüística en la universidad, Tierra propuso buscar una palabra o prefijo de raíces indoeuropeas que conformase el nombre de su nueva empresa. Así llegaron al término Eroid, el cual podía traducirse libremente como sabiduría de la tierra, o el saber de la existencia, reflejando fielmente el propósito y la filosofía bajo la cual operarían. En abril del 95 al fin se registraría el dominio eroid.com. Para octubre del mismo año el sitio ya estaba disponible al acceso público, sin embargo Tierra y Fuego no se habían preocupado en publicitar Eroid ni se encontraba indexado en los motores de búsqueda, operaban más que nada a través del envío de URLs a los usuarios en Usenet. Eventualmente los usuarios comenzaron a sugerir nuevos tópicos, apilándose los temas que cubrir, ampliándose a su vez los conocimientos albergados en Eroid. En sus orígenes, Eroid era el sitio al que acudían los aficionados de la psicodelia para ver lo último en noticias sobre el DMT, la ketamina o las investigaciones personales de otros científicos, como el propio Shaolin, quien eventualmente proporcionaría la segunda parte de Pikal y Tikal a la biblioteca de Eroid, bajo la idea de que las personas deberían tener acceso libre a la composición y estructura química de todas estas sustancias. Para marzo del 96, el sitio había sido indexado en los buscadores, aumentando el tráfico de usuarios de 100 por día, a 1000.
Este nuevo espectro de usuarios, en su mayoría, no tenía el mismo conocimiento o contexto cultural que tenían los individuos que visitaban Heroid en sus orígenes, por lo que el sitio comenzó a expandirse, añadiendo datos sobre drogas menos enteógenas, como la cocaína, heroína, anfetaminas y el alcohol, incluyendo en las páginas respectivas a los psicodélicos enteógenos descripciones de los efectos potenciales, tanto negativos como positivos, y las dosis media recomendables según sexo, altura y peso. Lo que al principio había sido un proyecto de pequeña escala comenzó a tomar seriedad en 1996, cuando Tierra y Fuego acudieron al Burning Man, un evento anual enfocado en arte comunitario y autoexpresión que con el tiempo ha ganado fama e infamia por ser frecuentado por todo tipo de personas del círculo artístico, incluyendo los grupos de psiconautas que exploran la mente mediante enteógenos. Tierra y Fuego concluyeron durante su asistencia a este evento de una semana que la prohibición de las drogas recreativas creaba un mercado para el desarrollo de nuevos psicoactivos que no fuesen estrictamente ilegales, más difíciles de identificar o detectar, al punto que describieron encontrar en Burning Man a personas vendiendo químicos de los cuales solo habían leído, con poca investigación sobre sus efectos y dosis. En el mismo evento, una amiga en común de la pareja sufrió un desmayo seguido por vómitos y convulsiones de varias horas tras ingerir una dosis peligrosa de GHB, un psicotrópico sedante. Bajo este contexto fue que Heroid empezó a trazar conexiones y comunicación con miembros de la comunidad de científicos expertos, consultando con escritores, físicos, investigadores, profesionales de la salud y demás, conociendo a Alexander Ian Shalgin en una conferencia de enteobotánica. Para el 97 el sitio se comenzaría a asentar en sus bases permanentes, con la lectura y análisis de cada artículo o experiencia enviada al foro antes de ser publicado para confirmar su veracidad, asegurando una base de datos íntegra. Hoy en 2024, Heroid ya no es manejado exclusivamente por dos directores relativamente novatos y un grupo reducido de lectores con más o menos experiencia en enteógenos. Desde su creación el sitio se ha desarrollado en una gigantesca referencia en el mundo tanto de los aficionados y psiconautas como de la medicina y la ley por la recopilación de todos los datos referidos al uso, consumo y legalidad de un sinfín de sustancias químicas. Y al fin llegamos al tema principal de este vídeo, además de la historia de los psicodélicos. La sección más famosa de Heroid es sin duda la bóveda de experiencias de Heroid, un apartado del sitio web por el cual los individuos que hayan probado una droga pueden enviar de manera anónima un relato detallado de su experiencia con cualquier sustancia. Cuando vemos historias de viajes en Reddit o 4chan, tenemos que asumir en ocasiones que se tratan de relatos totalmente ficticios, o por lo menos, en un importante número de casos, no estarían revisados o escritos bajo un ojo analítico. Heroid tiene la ventaja de contar con un equipo de expertos que analizan las experiencias compartidas por los usuarios para verificar su legitimidad, teniendo en su haber más de 45.000 reportes. Al igual que muchos de los personajes de los que hemos hablado a lo largo de este vídeo, me posicionó en la opinión de que la experimentación con psicoactivos no es algo intrínsecamente negativo, sin embargo, uno tiene que aproximarse a este terreno con conciencia y seguridad, por eso el trabajo de Heroid me parece tan importante. Lo consideres espiritual, psíquico, o estrictamente químico y sensorial, algunos de los efectos que pueden dejarte los viajes con psicodélicos son tan fuertes que alteran el resto de tu vida y tu forma de entender o apreciar el mundo, siendo uno de los efectos más comentados popularmente el de la muerte o disolución del ego. En lo que resta del vídeo les traduciré, directamente extraídos de Heroid, 4 experiencias extrañas o perturbadoras acompañadas de una descripción del enteógeno. Cada relato pertenecerá a un psicoactivo diferente. Las historias a continuación son historias reales de individuos que, por voluntad propia, decidieron probar cosas para las que no estaban preparados, o que subestimaron la posibilidad de los efectos. Empecemos. Nombre químico, NN-dimetiltriptamina. Nombre común, DMT, Dimitri. Psicodélico de la familia de las triptaminas. Provoca intensas impresiones visuales y efectos psicodélicos mentales al fumarse, inyectarse, esnifarse o al ser tomado por vía oral junto a un inhibidor de la monoaminooxidasa. Aunque es popularmente conocido como DMT, esta abreviación puede confundir la NN-dimetiltriptamina con la 5-meo-dimetiltriptamina, un compuesto más potente que el NN-DMT.
Se encuentra en más de 65 especies de plantas como la planta de ayahuasca utilizada tradicionalmente por tribus de América del Sur desde por lo menos la época precolombina, con evidencia arqueológica indicando su uso desde el 2080 a.C. Las investigaciones de Rick Strassman y sus teorías, propuestas en el libro La molécula espiritual, DMT, han llevado a su incremento en popularidad en los últimos años. Los viajes con DMT suelen ser temporalmente cortos, durante entre 5 a 20 minutos, sin embargo los efectos psicodélicos comúnmente inutilizan la percepción temporal del individuo, siendo común la descripción de que el viaje pareció durar horas, días o años. Los usuarios de DMT reportan visitar otros mundos, hablar con entidades etéreas y profundos cambios de perspectiva ontológica. Las sensaciones visuales pueden presentarse como parajes de ensueño, la impresión de estar siendo oprimido, observado o bajo los efectos de fuerzas increíbles e inentendibles, y se presentan cambios fuertes sobre la propiocepción, seguido por un abrupto regreso a la vigilia o conciencia base. Debido a la intensa naturaleza de la experiencia, los usuarios suelen estar sentados o acostados tras consumir el enteógeno, con una persona cercana que lo vigile. Fumada, los efectos pueden comenzar entre 10 a 60 segundos tras la ingestión. Los problemas físicos se presentan principalmente en el consumo del producto vaporizado o fumado, ya que el DMT vaporizado o su humo puede provocar irritación en la garganta y pulmones. Como contraindicación, no se recomienda estar de pie o intentar operar cualquier maquinaria compleja bajo los efectos de la dimetiltriptamina. Del mismo modo, no se recomienda su uso a individuos con historial familiar de esquizofrenia u otras enfermedades mentales tempranas o adolescentes. La dosis media recomendada es de entre 15 a 60 miligramos. Experiencia de un anónimo. El reporte indica que el usuario tenía 15 años y pesaba 75 kilos en el momento de la experiencia. Antes de consumir el DMT, en formato cápsula, había ingerido un inhibidor de la monoaminooxidasa, un medicamento que bloquea la producción de algunas enzimas naturalmente halladas en el organismo, las cuales pueden diluir el efecto psicodélico del DMT, por lo que algunos ingieren un IMAO para incrementar los efectos del DMT cuando se consume por vía oral. Soy una persona joven y carezco por completo del lenguaje o habilidad necesarios para describir el infierno que fue mi viaje. Me disculpo por eso. Consideré escribir esto cuando mis habilidades de escritura fueran mejores, pero creo que para entonces habré olvidado las partes más importantes de mi experiencia. Empezaré diciendo que cuando esto sucedió era muy joven e inmaduro, y lo sigo siendo. En ese momento tenía 15 años y estaba aburrido. Había probado la salvia un par de veces y me había gustado. Cuando mi dealer me dijo que podía conseguir DMT me interesé de inmediato. No tenía idea de en lo que me estaba metiendo. En el pasado había probado cristales de DMT, pero en una porción muy pequeña, como de 10 o 15 miligramos, y me había gustado lo que vi. El viaje había sido hermoso y quería repetirlo. Cuando el día llegó, mi vendedor también tenía unos IMAOs para consumir junto a las pastillas de DMT. Esto fue con otros 3 amigos, a ellos les dio una pastilla de 150 miligramos y a mí me dio 2 de 250, una pagada y la otra me la dio para saldar una deuda. Caminamos hasta un parque y nos tomamos los IMAOs, media hora después, a las 8:02, tomamos las pastillas. No nos hizo nada, así que llamamos al dealer, el cual nos avisó que esta cosa tardaba bastante en ser digerida, por lo que regresamos a mi casa, fumamos de un narguile, y nos quedamos esperando a que el efecto llegara. Media hora pasa y mi hermano me dice que mi padre quiere cenar conmigo esta tarde. Procedí a salir del cuarto para comer con mi padre. Me senté. Guacamole y pan. No podría haber elegido un peor momento para hacer este viaje. Empecé a sentir la realidad zumbando, y me agarró una terrible paranoia. Todo a mi alrededor vibraba. Mi padre no notó que actuaba raro, aunque la habitación se agitaba. Logré controlarme, aunque me costó muchísimo. El almuerzo terminó al fin, y volví al garaje con mis amigos. Uno estaba tirado en la escalera, estaba en pleno viaje totalmente colapsado, aunque se podía comunicar conmigo. Siendo totalmente ignorante del poder del DMT, pensé que estaba teniendo un pequeño problema soportando la droga, así que le pedí que se parase. Aunque no lo hizo. En eso, el DMT me empieza a afectar cada vez más, haciendo que cada paso se sienta como subir una escalera, todo está a una altura diferente. Por suerte todavía estoy consciente y recuerdo que nuestro vendedor nos dio unas pastillas blancas que, en teoría, debían terminar el viaje si nos sentíamos muy agobiados.
No sé qué era, pero funcionaba. Mis amigos se tomaron las pastillas para terminar el viaje rápido. Yo me confundí. Tenía 2 pastillas, la blanca, y la segunda pastilla de DMT. Para tragarla me tomé media lata de energizante. Había entrado en un viaje de DMT de 500 miligramos. Salí del garaje por la puerta dejando a mis amigos a que subieran al apartamento. En el jardín veo los colores deslizándose. El DMT me lleva. Los árboles empiezan a respirar, las hojas tienen ojos. Al mirar al pasto me siento sumergido en cada hebra. Miro al cielo. Tiene un patrón de tablero de damas, con pequeños cuadrados azules y magenta. El tablero tenía un efecto caleidoscópico en él, entrando en una espiral constante. Apenas me puedo controlar a mí mismo, me alejo de la casa en dirección a un campo, que era parte de nuestra propiedad. Termino en una colina bajo un árbol de higos donde me acuesto, la paranoia me destroza y estoy cansado de caminar. Los efectos cambian de golpe. Mi vista cambió a la perspectiva de una cámara en la esquina de un cuarto totalmente blanco, con líneas negras delimitando las paredes. Miraba a una familia de alienígenas comunicándose en un lenguaje totalmente inventado. Sus voces eran hiperagudas, y cada palabra era irreconocible. Creo que me pasé aquí la mayor parte del tiempo. Los colores empezaron a desviarse de nuevo, con la blancura transformándose en un tablero otra vez. Pero esta vez mucho más oscuro, negro y púrpura. No había cielo, flotaba dentro del caleidoscopio, cayendo interminablemente. No había fin. Mi cuerpo giraba de todas las formas. En este punto había perdido todo el control y había olvidado lo que era la realidad. Cada palabra y pensamiento en mi cerebro se repetían de forma incesante. Me cuestioné mi ego. Cada palabra que pensaba para mis adentros cambiaba en tono a medida que el pensamiento se procesaba en mi cabeza. Mientras creaba una frase en mi conciencia, mi mente la reprocesaba, cuestionándose si era una frase legítima o no. Después que la frase fuese producida, la seguía una tira de subtítulos visuales para entenderla. Los subtítulos flotaban frente a mis ojos, de arriba a abajo, girando vertical y horizontalmente de multitud de maneras. Los subtítulos también se doblaban acorde a los cambios de tono de mi voz. Todo esto en una capa entre el infinito caleidoscopio de negro y púrpura. El caleidoscopio era una nueva dimensión en la que mi cuerpo flotaba consistentemente. Pensaba. ¿Qué carajo es esto? Pon la palma de tu mano en tu boca y produce un sonido constante, y amortigua ese sonido moviendo la palma de adelante para atrás encima de tu boca. Eso era exactamente lo que sonaba en mi cabeza. Gritaba a todo pulmón, ¿qué es esto? ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es mi nombre? ¿Quién soy? El cambio en tono era lo que más me preocupaba. Perdí por completo cualquier entendimiento que tenía de la realidad y de mí mismo en una dimensión desconocida. Física y emocionalmente. Todos mis sentidos se habían fusionado en una misma cosa. Mi percepción se había jodido de adentro a afuera. Empecé a hablar cada vez más rápido, gritando, insultando a mi hermano, gritando a todo pulmón, agudo, como una chica, todo lo ruidosamente que pudiera. Quería salir de ese infierno. Esta es la parte más difícil de explicar. Sentí que todo lo que había vivido hasta antes de esta experiencia era una búsqueda por un motivo en la vida, una respuesta, una misión. Un significado para la existencia. En el momento del viaje, este era el clímax de esa búsqueda. Sentí que toda mi vida había sido robada de la verdad, y esta era la verdad. Esta era la realidad. Todo lo que le precedía era un sueño. Entré en pánico. Estaba en el infierno. Esto era de lo que me hablaban mis padres, del infierno. Un dolor incognoscible se alzó por mi garganta, mi boca se abría como una boa, un cono, un agujero de 10 veces del tamaño de mi garganta, se estaba forzando a abrirse desde mi tracto hasta mi boca. Empecé a vomitar, aunque no sé si en realidad vomité. Este fue el dolor más grande que jamás experimenté, y jamás volví a sentir algo así, ni quisiera hacerlo. El vómito no terminó. Pensé que era ácido, e intenté alejarme de este, aunque no dejaba de salir de mi boca. Sentí como mi cuerpo explotaba. Mis órganos reventaban hacia afuera. Había perdido la capacidad de identificar las partes de mi cuerpo, solo se sentía que me caía a trozos. El ácido era de un marrón verdoso y salía de mí como diarrea. Grité y no paré de hacerlo. No había otra forma de huir más que romper el mundo haciendo ruido. El vómito empezó a cesar y de nuevo volví a estar perdido en una dimensión desconocida. Oí voces a mi alrededor. ¿Tomó una droga?
Oh no, está drogado. Puede describir esto vívidamente. Era como un sueño lúcido. En este sueño colapsé en la realidad se formó y vi un espacio estable a mi alrededor. No se parecía en nada a nuestro mundo, pero era estable. El cielo era azul, los árboles verdes, sin embargo, era como una pintura, pintada por un niño de 5 años con crayolas y acuarelas. Ningún objeto tenía esquinas, todo era redondeado. Y yo estaba colapsado ahí. Acostado. Rodeado de gente que se preguntaba si me había drogado. Mi mente procesó esa frase, absorbiendo la palabra droga. Su significado cambió. La palabra se transformó de múltiples formas, cambiando de longitud y tono. Alargándose. En esta dimensión, la palabra marcaba mi muerte. El término droga describe a alguien a punto de morir que ha sido abordado por una horrible enfermedad. Droga era una enfermedad, y estaba enfermo. Estuve en este estado por media hora. Ya no tenía sentido del tiempo real. Finalmente, las formas empezaron a regresar a su forma original. La realidad volvía. Una capa entre la percepción de mi entorno real empezó a crearse. Las formas se metían entre estas capas. El viaje estaba terminando. Corrí hacia una reja con la cabeza por delante mientras era perseguido y estabilizado por familiares. Seguí luchando pues todos intentaban arrastrarme, impidiéndome chocarme con los objetos. Colapsé en el cemento y me arrastré hasta el césped. Me quedé ahí acostado. Regresando de la dimensión desconocida por una espiral de locura, como bajando por un tobogán sin fin, ornamentado por un patrón de tablero púrpura y negro. El tobogán terminó en un poderoso golpe y había regresado al fin. Había rostros mirándome. Este regreso a la realidad fue como renacer. Tenía sangre en la camiseta y estaba totalmente confundido mientras me miraban. Vi mi casa y el coche por primera vez. Las cosas regresaban a tener sentido, lentamente. Era como estar experimentando estas visiones por primera vez. Lo último que recuerdo haber oído en la dimensión del DMT fue la voz de mi hermano, diciendo mi nombre y preguntando si estaba bien. Oír su voz tan reconocible fue como ver la luz al final del túnel. Una calma inmediata me colmó. Ese fue el viaje, uno muy malo. Una sobredosis de 500 miligramos. Se suponía que tomase 250 y que durase 1 hora o 2. Mis amigos estaban bien, no habían terminado como yo. No sé qué experimentaron, pero mi hermano me dijo que todos querían abrazarlo. La verdad me alegro de que lo que me pasó a mí no le sucediese a ellos. Mi vecino me oyó gritando y llamaron a la seguridad vecinal que ayudó a mi familia a contenerme en el suelo. Cuando me preguntaron qué había tomado solo grité dimetiltriptamina. Llamaron a la policía, la cual sorprendentemente me trató bastante bien, me alumbraron a los ojos con una linterna y me dejaron en una cama en el apartamento que estaba encima del garaje. Estuve en cama por lo que se sintió como media hora hasta que todos se fueron. Cuando volví a estar estable me ayudaron a regresar a mi cuarto. A mitad de camino colapsé en el suelo de la sala de estar. Mi visión estaba totalmente emborronada por delgadísimas líneas naranja. Seguí mi travesía escaleras arriba hasta mi cuarto. Sentía dolor por todos los lados. Me bañé y me fui a dormir. No tuve ningún sueño. Cerré los ojos para ver pura negrura. Desperté al día siguiente con un ojo negro, mordidas de hormiga por todo mi cuerpo y hecho mierda. Mis palmas estaban cubiertas por mordidas. No pude escribir ni hacer mucho por un tiempo ya que tenía las manos hinchadas. Aparentemente tras vomitar en el patio me revolqué encima de hormigueros de hormigas rojas. Probablemente esto fue lo que causó todo el dolor y esa sensación infernal. La bebida energizante y la comida de la tarde probablemente contribuyeron al vómito ácido. Esta experiencia me cambió la vida, y todo pasó 2 días antes de mis 15 años. Seguro piensan que soy un puto idiota, y están totalmente en lo cierto. La cagué. Puedo decir que aprendí de mi experiencia. El DMT es una sustancia extremadamente poderosa, y ahora respeto lo que puede provocar. Algo así tiene que ser usado sabiamente. No seguiré consumiendo psicodélicos hasta que haya madurado lo suficiente y mi cerebro vuelva a su normalidad original. Desde este viaje mi cerebro es un asco. Mi vida cambió. En la dimensión desconocida, antes del dolor, conocí a mi ego. Mi alma interior atrapada en mi cuerpo, y cuestioné su motivo y existencia misma. Siento que en el futuro deberé volver a este plano, y con suerte, podré hacerlo en un entorno mucho más seguro, física y mentalmente.
Sé que tomé los Imaos a las 7:32, la primera pastilla de DMT a las 8:02, y la segunda sobre las 9:15 más o menos. Lo único que recuerdo es que cuando me regresó la conciencia y la visión del mundo normal saqué mi celular para ver la hora y eran las 10:50. Me sorprendió ver que había pasado tan poco tiempo. Aprendí mucho de esta experiencia. Por favor, tengan mucho cuidado. Nombre químico, dietilamida de ácido lisérgico. Nombre común, ácido, L, tabletas, viajes, LSD, LSD 25. El LSD es uno de los psicodélicos o alucinógenos más conocidos y estudiados. Viene en gran variedad de formas, pero es ingerido oralmente prácticamente en todos los casos. Actualmente el LSD se encuentra frecuentemente en la forma de pequeños cuadrados de papel llamados secante, que suele ser decorado con diseños o dibujos, el cual es perforado y sumergido en una solución de LSD líquido. Luego se deja a secar. Otros formatos: píldoras, gelatinas de varias formas, polvo y estado líquido. El más común de todos es el LSD en papel secante, debido a su fácil producción y a ser el método que menos químicos adulterantes involucra. Hemos hablado extensamente de la historia de este producto, por lo que veo redundante seguir haciéndolo aquí. Desde los 80 se ha estandarizado la dosis de entre 50 a 150 microgramos, una dosis que se encuentra comúnmente en cada fragmento de papel secante, aunque no existe una forma fiable de determinar la dosis en un papel más que el boca en boca. En formato líquido, una sola gota puede contener una enorme cantidad de LSD, sin embargo, generalmente se produce de forma tal que una gota contiene la dosis media. Los primeros efectos del consumo de LSD son un indefinido sentimiento de ansiedad, anticipación o paranoia, seguido por la sensación de que las cosas son, de algún modo, distintas de lo usual, con las luces volviéndose más agudas o una sensación elevada de energía corporal. Dependiendo de la cantidad ingerida y del tiempo pasado desde la última comida, el LSD tarda normalmente entre 20 a 60 minutos en hacer efecto, pudiendo tardar hasta 2 horas. La duración total del viaje se considera que dura 12 horas desde la ingestión hasta la finalización de los efectos primarios. Los efectos más fuertes duran entre 6 a 10 horas. El rango completo de efectos puede durar entre 8 a 48 horas dependiendo de la dosis. Debido a su potente efecto, el LSD no se recomienda a individuos que se encuentren en un estado mental delicado, como habiendo vivido experiencias emocionalmente fuertes recientemente. Eventos inquietantes física o emocionalmente pueden provocar que el viaje con LSD sea estresante o traumante. Como es habitual, no se recomienda experimentar con psicoactivos a personal que sufran de un historial familiar de enfermedades mentales como esquizofrenia u otros trastornos. Los usuarios que quieran realizar el viaje deberán estar preparados psicológicamente ante la posibilidad de estados mentales perturbados. Debido a esto se recomienda fuertemente la presencia de un amigo sobrio que ayude a manejarse al individuo en su entorno. Desde 2003 se ha notado un incremento en la venta de embomes, un químico que actúa de forma similar al LSD, pero con una potencia muchas veces superior al LSD, pudiendo causar la muerte en dosis muy pequeñas, a diferencia del LSD, donde las sobredosis son algo inusual. Desde 2012 la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea ha clasificado a las drogas del grupo Embome como uno de los psicoactivos más potentes junto a los fentanilos. Experiencia del usuario de White. El reporte indica que el usuario tenía 20 años al momento del consumo y pesaba 95 kilos. La dosis tomada fue de 10 gotas en forma líquido. Con la calidad del LSD que se ve en estos días, no creí que fuese posible, pero finalmente alcancé mi objetivo de darme una sobredosis y salir volando. Era un viernes por la noche cuando me encontré con mi dealer de confianza. Siempre que escucha la cantidad que quiero tomar se ríe y me dice que estoy loco. Esta vez la vi preocupada, me dijo. «Estás muy potente, ¿estás seguro de que quieres 10 gotas?» Le dije que estaba segurísimo, y así procedió a poner las gotas una a una en mi lengua. Después de las primeras 6 me detuve un segundo para esparcirlo por la boca y luego las otras 4 dosis. Con el típico abrazo y un ten un buen viaje, se fue como siempre. Mi compañero de cuarto no estaría en casa el fin de semana, así que me encerré en el apartamento para ver una película de zombies japonesa bizarra llamada Versus. Esto fue a la 1:50 de la tarde.
El efecto llegó de golpe, más rápido y fuerte de lo que nunca había experimentado. Usualmente espero cerca de 2 horas, pensando si me habrán estafado en cada ocasión. Esta vez no había comido mucho como preparación, y a los 25 minutos las cosas se volvieron seriamente agobiantes. Las paredes blancas se volvieron en triones de colores con patrones repetitivos que lucían como el símbolo de advertencia de un frente frío una y otra vez. Solo una vez el ácido me había hecho sentir enfermizo, pero la intensidad del efecto me dejó tirado en la cama con la cabeza apoyada en el edredón, rotando sobre mí mismo intentando combatir la náusea. Sé que alguien debe saber a lo que me refiero, no es una náusea normal, es inconsistente y viene en oleadas veloces. Lo que al principio fue una impresión positiva de lo que parecía que sería un gran viaje, se convirtió en miedo. Miedo porque todo avanzaba demasiado rápido y demasiado fuerte. Recuerdo yacer en mi cama mirando a los torbellinos de distintos tamaños arremolinándose en las paredes de yeso, pensando, aguanta hijo de puta, aguanta. Por algún motivo no podía dejar de conceptualizar la cantidad de tiempo que había estado esperando este viaje, y parecía ser que había pasado una muy tangible cantidad de días bañado por la luz de este ocaso ominoso, lo que me hizo sentir insoportablemente deprimido, por lo que intenté desterrar la idea del tiempo. Había pasado ya 1 hora y las cosas se pusieron intensas de verdad. Me miré el dorso de la mano y mi muñeca, en ella las venas centellaban y se movían rápidamente, como cientos de barras de carga de computadoras con líneas diagonales en movimiento. Las imágenes me hacían enfermar, así que cerré los ojos, entrando en este universo de patrones con millones de puntos de distintos tamaños y estrellas hechas de diferentes pinturas fluorescentes. Era intensamente bello, pero me sentía demasiado enfermo para apreciarlo. Me levanté para ir al baño en orden de acelerar lo inevitable, pero mi equilibrio estaba muy mal. Me tambalé chocando con todo, luego arrastrándome hasta el inodoro, sentándome frente a él con las piernas cruzadas, maldiciéndolo por ser demasiado alto como para que pudiera usarlo estando en esa posición, pues era la única posición en la que podía moverme en ese momento. Las visuales ya no eran algo tan notorio, pues me movía demasiado rápido como para dejar que nada se estableciera, y estaba más preocupado por sobrevivir que por el viaje en sí. En el fondo sabía que nadie había muerto jamás por consumir LSD por sí solo, y que mientras mantuviera una semejanza de control y no me tirase por la ventana o algo parecido, estaría bien. Pero no se sentía así. Me sentía violentamente enfermo y mi mente no dejaba de comparar mi estado con lo que me imaginaba que debía sentirse el envenenamiento por clavíceps. Intenté poner música para relajarme, pero la hallaba demasiado ruidosa, y pensaba que alertaría a mi compañero de piso, así que la bajaba hasta no oírse. El mouse en mi pantalla dejaba rastros ridículamente largos, y ninguno de los títulos de mis canciones favoritas parecía tener sentido, así que seguí rastreando iTunes buscando algo, entrando en un estado cada vez más desolado de desorientación y miedo. No dejaba de imaginarme paramédicos rompiendo la puerta de mi cuarto, metiéndome tubos por la nariz y a mis padres gorando a los pies de mi cama de hospital. Una parte de mí decía que no permitiría que eso sucediera. En ese momento las persianas de mi ventana se cayeron tirando todo a la mierda, haciendo que yo mismo me tropezara con todo y me cayera en mi cama con música a muy bajo volumen. Me quedé tirado, calmado a la fuerza, pensando en qué hacer ahora. Mi cabeza se llenó de secuencias, como primero bajo la música, luego me tiro al suelo, saco el celular, e intento encontrar mis auriculares. Calcular estas acciones mundanas me ayudaban a mantenerme centrado para no entrar en pánico. Estaba totalmente seguro, esperaba que mi compañero, la policía o los paramédicos entraran en el cuarto en cualquier instante. No podía sacarme la idea de que estaba muriendo, aun sabiendo sobre la toxicidad del LSD, y mi mente generaba resúmenes de mi vida, ensayando una racionalización de mi vida a Dios. De casualidad encontré un blog de notas, en el que escribí: "Mamá, te quiero". Crucé la frase con una línea porque me pareció demasiado aleatorio y triado. ¿Era ese el último mensaje que le quería dejar al mundo? En su lugar decidí escribir en letras enormes, "Santa mierda", haciendo la línea horizontal de la T abajo en lugar de arriba, pareciendo más una I. Estaba absolutamente jodido, la alfombra ondulaba y cada objeto en el suelo parecía de una significancia masiva en lo que pensaba que serían los últimos momentos de mi vida. Eventualmente me quedé inconsciente en mi cama por varias horas, cuando la crisis llegó a su punto álgido.
Cerré los ojos e intenté disminuir los estímulos a lo más mínimo posible, enfocándome en mi respiración. Esto debió hacer que me durmiera, porque lo siguiente que recuerdo es despertar a las 6 de la tarde, sabiendo que lo peor ya había pasado, agradeciendo a Dios y los espíritus del universo de que estaba vivo y bien. El viaje estaba lejos de haberse acabado, y las imágenes seguían vivaces. Mis paredes pálidas estaban infectadas por miles de amebas con numerosos colores brillantes en su interior. Recuerdo quedarme asombrado frente al arco iris que parecía formar un halo alrededor de cada objeto. Para este punto el sol ya se había puesto. Al encender las luces se dispararon cascadas de luces cristalinas por todas partes. Con el ridículo miedo a la muerte habiendo ya pasado, logré poner mi música favorita de Yasutaka Nakata y disfrutar de las totalmente hermosas y fervorosas visuales que me ofrecía el LSD, las cuales lentamente empezaban a morir, regresando de nuevo sobre las 11 de la noche. En retrospectiva, jamás pensé que sufriría un viaje de ácido que sería incapaz de aguantar. Me enorgullezco de mi experiencia con psicodélicos y mi voraz interés por libros, sitios web y cualquier cosa que pueda encontrar que hable sobre estos y la experiencia humana con dichas sustancias. Pero no estaba preparado para ese cambio tan abrupto y alienígeno del mundo en menos de media hora. Mejor de haberme espantado, incluso había contemplado llamar a emergencias en los peores momentos, e imaginar lo que podría haber pasado me da escalofríos. Un hospital es el único lugar donde realmente no quieres experimentar un viaje con ácido. Releyendo mi propia experiencia, solo pienso, ¿por qué no me calmaba y disfrutaba de las cosas? En ese momento era imposible. Mi viaje era como un frenético tren que no dejaba de ganar más y más velocidad hasta alcanzar el punto donde solo podía hacer una cosa, quedarme inconsciente. Nombre químico, 2-oclorfenil-2-metilaminociclohexanona. Nombre común, K, especial K, ketamina. La ketamina es un anestésico disociativo desarrollado en los 60s con un uso principalmente dedicado a la anestesiología veterinaria. Debido a los potentes episodios psicodélicos que produce, su uso en pacientes humanos es reducido, contando con el beneficio de no deprimir el sistema circulatorio o la respiración del individuo. Es consumida principalmente en la forma de un polvo blanco, y en entornos terapéuticos inyectada por vía intramuscular. A diferencia de la mayoría de psicodélicos, como el LSD o la dimetiltriptamina que ya hemos visto, la ketamina posee un alto nivel de adictividad. Debido a su naturaleza disociativa, los viajes de ketamina tienden a mostrar escenarios donde el usuario ha sido removido de la realidad, representando sensaciones de desconexión del mundo o el cuerpo propio. Las descripciones en las experiencias varían, pero muchos describen planos alternos de existencia, desarrollando complejas relaciones y conversaciones con personas o seres no existentes, así como el descubrimiento de revelaciones que cambian la vida. La ketamina esnifada tarda entre 5 a 15 minutos en hacer efecto, por vía oral puede tardar de 5 minutos a media hora, dependiendo de si el estómago está lleno, y la inyección intramuscular menos de 5 minutos. Las dosis varían en cada caso, pero el promedio es de 50 miligramos para uso recreativo, requiriendo mayores dosis para experimentar los efectos de ingerirse por vía oral. Los mayores problemas del uso de ketamina suelen ser psicológicos, con el usuario desarrollando adicción al químico, así como sentimientos regulares de paranoia y egocentrismo, con múltiples reportes de gente comenzando a notar patrones y coincidencias en la forma de sincronicidades en el mundo que los rodea, manifestado fuertemente en una de las figuras más importantes que ha registrado los usos de la ketamina, el Dr. John C. Lilly. Los efectos físicos inmediatos más peligrosos son el efecto anestesiante sumado a la náusea o vómito, que pueden poner en peligro la vida del consumidor. Experiencia de la usuaria celestial. 63 kilos, mujer de 37 años. Esnifó aproximadamente 175 miligramos. Como una cosmonauta psicodélica ocasional, a veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué estoy dispuesta a tomar estas drogas con riesgo potencial para mi salud, mi bienestar y que desorientan mi sentido de la pertenencia a este mundo y mi identidad? ¿Será que he cruzado demasiadas veces al otro lado y ahora estoy obsesionada con regresar para entender y experimentar estos misteriosamente atractivos planos? ¿Será que la normalidad de la realidad que vivo se ha vuelto muy predecible y me he aburrido? ¿Busco a Dios?
¿Un vistazo hacia algo divino? La respuesta es, probablemente. Normalmente soy la clase de persona que puede apreciar y sacar algo en claro de una experiencia psicodélica ocasional, pero hoy sigo preguntándome qué extraje de mi primera experiencia en la madriguera de la K, y mi cabeza y espíritu siguen dando vueltas confusos sobre el encuentro. Tengo demasiadas dudas, y esta es la primera vez que me veo tan dispuesta a escribir y compartir mis pensamientos sobre este tópico, porque me gustaría ayudar a la comunidad a entender qué es esto realmente, para que piensen dos veces a cuánto caos están dispuestos a someterse. La primera vez que probé ketamina fue en una fiesta en San Francisco con unos amigos. La cantidad fue la justa para sentir una ligera inestabilidad y disociación placentera, por lo que no tenía ni idea de lo que era un viaje por la madriguera de la ketamina, y no sabía que debería haber sido más juiciosa a la hora de esnifar lo que consideré una pequeña línea de entre 150 y 200 miligramos. Terminé prácticamente de cara en el suelo, viajando por los planos o dimensiones de la existencia más desquiciados imaginable por unos buenos 45 minutos antes de ser rescatada de ese baño por los paramédicos de Colorado. Definitivamente no se trata de una historia que comparta con orgullo, pero creo que es necesaria narrar, pues el episodio me ha frecuentado la mente desde entonces. Desde que bajé por la madriguera, he sufrido un extraño y oscuro dilema existencial o crisis espiritual que se ha desarrollado en torno a esta extraña aventura. El lugar o dimensión que visité, me cuesta recordarlo, analizarlo, intentar sacarle algún sentido. Quizás sea imposible. Quizás sea imposible describirlo, igual de difícil es admitir tanta vulnerabilidad, pero lo intentaré. Cuando aspiré esta pequeña línea, mi fosa nasal izquierda ardió de inmediato, como si me hubiese reventado un cohete en la nariz. Me mareé de golpe y pensé, mierda, es más fuerte de lo que pensaba, creo que no voy a salir de este baño. Mi cuerpo entero se entumeció. Levanté un brazo que de pronto ya no era mi brazo, no podía mantenerme de pie y colapsé junto al inodoro. Mi mente o conciencia dejaron mi cuerpo lentamente, miré a las piernas de un cuerpo que ya no era mío, con largas medias de red, tiradas en el suelo sucio de un baño. Pero no era yo. Me miraba disociada. Sentí que podía volar o navegar por la zona, girando mucho, empecé a ver extrañas líneas de neón moviéndose en espirales, creando rostros, edificios, ciudades. Fue increíble, seguramente lo más drogada que estuve nunca. En esta genialidad, sin embargo, no había nada de paz como en la psilocibina o la ayahuasca. El sentimiento de disociación y vuelo empezó a volverse incómodo, especialmente cuando el tiempo pareció suspenderse por completo y la sensación de giro y flote persistieron. Fue como entrar en un caótico portal de Tron, pero sin la certeza de que tenga un sentido o un premio al final. Fue todo muy clínico, carente de emoción. Mi verdadera percepción me decía que me había convertido en una burbuja de conciencia sin identidad, sin nombre, que simplemente era algo flotando a través de una realidad extraña, tal vez buscando un lugar en el que residir sin encontrar ninguno. Mi yo, o mi nombre o identidad se habían disuelto por completo. No parecía poder recordar mi nombre, y si lo hacía, no parecía importar. Lo que entiendo de esta experiencia es que fue una muerte del ego, pero lo que espero cuando parta de este mundo, y en lo que he experimentado bajo el LSD, es que mi alma encuentra paz y tranquilidad. Aquí no había nada de eso, solo estrés y algo de desesperanza hacia el final de la existencia. Para mí fue el más horripilante caos. Creo que la razón para este mal viaje fue que estaba sola en un lugar desconocido sin un guía, sin música alegre, sin forma de comunicarme de necesitar ayuda. En el punto más intenso, sin embargo, nada de esto parecía importar. Mi burbuja de conciencia descendía en espiral, en una mezcolanza uniforme del cielo y el infierno, entre la vida y la muerte, entre el ser humano pensante o creado, y la manifestación. Entre caos y orden. Ahora, esto es lo que tengo en la cabeza, y lo que me ha estado causando mi crisis existencial. ¿Es esta una forma de vida tras la muerte?
¿Podría el alma de una persona quedar atrapada ahí, condenada a flotar sin rumbo? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Era esta la mente de Dios? ¿Mi propia superconciencia o mi mundo de los pensamientos? Una idea que se me ha ocurrido es que haya entrado al espacio donde todo pensamiento o conciencia existe, y experimenté un viaje a través del lugar de donde surge el pensamiento. No recomendaría esta droga a menos que estés genuinamente preparado para una experiencia psicodélica intensa y posiblemente desgarrante que podría dejar con más dudas que respuestas. Nombre químico, trimetoxifenetilamina. Nombre común, mescalina, mescalito. La mescalina, componente psicoactivo principal del cactus de peyote, es uno de los psicodélicos con mayor registro de uso histórico, y la primera sustancia química psicoactiva en ser aislada y sintetizada en 1897. La dosis promedio de consumo por vía oral es de entre 200 a 500 miligramos, habiéndose popularizado la noción de que puede consumirse por microdosis en gotas, cosa incorrecta, pues solo 200 gramos de mescalina llenan una cápsula de tamaño mediano. Aunque la posesión de mescalina sea ilegal, la propiedad sobre cactus que contengan la mescalina no lo es exactamente, siendo legal en los usos rituales de varias tribus americanas. Los viajes con mescalina duran entre las 10 a 12 horas, según lo documentado por Alexander Shulgin. Experiencia de Lucid Studies. Usuario masculino de edad no especificada. Pesando 72 kilos, ingirió 2 cápsulas por vía oral, una de 330 miligramos y otra de 50 miligramos 1 hora y 20 más tarde, seguida por una calada de marihuana. Esta es la historia de cómo perdí mi mente. No, es la historia de cómo me di cuenta que había perdido la mente hacía bastante tiempo. La mente es como un juego de llaves, vitalmente importante, pero sorprendentemente fácil de perder. Esta había sido la tercera vez que había tomado mescalina sintética. La primera vez había probado 280 miligramos de clorhidrato, lo que me dio una experiencia moderada de 8 horas, con vómitos a las 3 horas. También probé 100 miligramos de mescalina en sal de sulfato, lo que creó una sensación corporal ligeramente estimulante con un pequeño cambio en la percepción temporal, sin visuales ni náuseas. Las características más distintivas de esta sustancia las primeras 2 veces que la consumí fue la prevalencia de los efectos cognitivos sobre los visuales, y un contraste entre la ansiedad al principio del viaje y la calma en estadios más tardíos de la misma sesión. A la 1 de la tarde colgué el teléfono sabiendo que mis amigos, M y M2 vendrían a casa dentro de la siguiente hora. A la 1:30 mi novia me asistió en la lectura de pasajes judíos ortodoxos. Buscaba prepararme espiritualmente para el día que tenía planeado. Recitamos la oración judía del viajero seguida por la del Sheyanu Beraja, deseando que Dios me guiara en mi viaje. Luego me sentí con un pacífico optimismo. Me tomé el pulso para monitorearlo en caso de que necesitase subirlo. Iba a 85 pulsaciones por minuto, algo acelerada, pero nada preocupante. A la 1:50 llegan mis amigos. Les comunico mis planes de tomar una combinación de sales de clorhidrato y de sulfato, pero no tengo suficiente mescalina para todos, así que les ofrezco a mis amigos algo de 2 cb, dejando así que viajen un poco al tiempo que me observan durante mi viaje. 2 en punto. Me trago 4 cápsulas, en total 330 miligramos de polvo, 240 corresponden al clorhidrato y 90 al sulfato. Ponemos a sonar el último álbum de George Carlin mientras esperamos que nuestros respectivos viajes empiecen. El ambiente se siente vagamente humorístico gracias a Carlin. Empiezo a hablar sobre una cita con el dentista que tuve recientemente donde me inyectaron una mezcla de epinefrina y butivacaína que me dejó el rostro hinchado y paralizado, acelerándome el pulso por varias horas. A las 2:35 empiezo a sentir algo de náuseas, sumada a algo de tensión en el cuello y hombros. 10 minutos después siento el pulso acelerándose, mis dedos retumban y siento que no puedo estar quieto, sentado. La atmósfera general es de aprensión, sin visuales. 2:50. Calor intenso en el estómago.
Eructo ocasionalmente sintiendo el sabor del químico, algo desagradable. La náusea es sutil pero persistente. La música se volvió físicamente intensa en mis oídos. Sobre las 3 me frustro por mi incapacidad de romper la realidad y vivir la experiencia alucinógena completa. Mis amigos describen sus propias visiones, el techo tiene vida, se ve como un arrecife de corales en movimiento bajo el agua. Sobre las 3:15 siento un fuerte impulso corporal y una intensificación moderada de los colores y el sonido. Sintiendo que puedo soportar una dosis mayor, busco y encuentro otra píldora de 50 miligramos de sulfato de mescalina y pregunto en voz alta si debería tomarla. Alguien en la habitación responde que sí, que lo haga. Lo tomo con agua. La náusea se calma un poco, pero me irrita que persista. Me digo a mí mismo, ¿y qué más da? Me preocuparé cuando se vuelva un problema, y fumo algo de kush, algo tal vez demasiado potente para el momento en el que me encontraba. 5 minutos pasan y el kush me pega de golpe. La nueva dosis de mescalina también. Me desgarro, como un avión cuyas alas han sido cosidas a balazos. No estoy planeando, estoy cayendo. En pocos instantes las cosas ya no están bien. Algo está muy mal. Mi corazón late más rápido que nunca, no puedo percibir qué tan rápido va el zumbido eléctrico de mi corazón, pero su velocidad podría haberle ganado a cualquier guepardo. El ciclo se cierra. El aparato lee 180. 180 latidos por minutos. La presión sanguínea es de 180. Mis ojos se abren en horror. Estoy enojado, paralizado por la incredulidad y un miedo primitivo que viene de la realización de que en cualquier segundo me podría dar un infarto. El miedo a la muerte, entonces, se volvió en la esencia del morir. Y la esencia del morir se volvió real. Estaba muerto. Ya no tenía control, estaba total y completamente seguro de que estaba muerto. No casi muerto o muriendo preguntándome si había muerto. Me había muerto. Y era todo tan real. Me paro, sin expresión en el rostro, y le digo a mis amigos, temblando: los veré en 6 horas cuando vuelva a la vida. Se ríen. No entienden que me acabo de morir. Dejo el cuarto. Vago por el apartamento agitado preguntándome por qué me hice esto. ¿Qué hago ahora? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo es que Dios permitió que me muriese ahora? Soy demasiado joven para morir. El concepto del tiempo es un vaivén en este estado de existencia. Mis recuerdos son solo recuerdos. Todo se está rompiendo. Estando en la sala de estar, mi novia nota mi agitación, y está casi tan asustada como yo, pues nadie más que yo podría haber entendido mi terror. Pronto el pánico se contagia como una plaga. Me preguntan que de cuánto es mi pulso, y me ordenan que me quede sentado. Oficialmente esto es un desastre. Me fuerzan a quedarme en cama, y durante la siguiente media hora lo único que puedo decir son cosas como: estoy muerto, me cago en todo, soy un puto fantasma, un espíritu atrapado en la tierra de los muertos. ¿Cómo va a juzgarme Dios? ¿Podré volver para ser la persona que solía ser? ¿A dónde me va a mandar? Me morí, me puto morí. ¿Por qué tenía que morirme yo? Soy demasiado joven para estar muerto, pero me morí. Mi novia decía que no me había muerto, me hacía mirarla a los ojos cuando me decía que estaba drogado, pero yo le decía: ¿por qué no me crees? Me morí, tendría que estar en un hospital. Creo que la gente muerta pertenece a las morgues o los hospitales. Debería meterme en una morgue. ¿Y si me explota el corazón? ¿Qué vas a hacer si me revienta el pecho y sale un monstruo de adentro como el principio de Aliens? Mis divagaciones continúan. ¿Por qué la gente cree que soy tan inteligente? Todos mis amigos lo creen, en el trabajo creen que soy muy bueno en lo que hago y que sé tanto sobre químicos, pero mira lo que me dice: no soy inteligente, soy estúpido. Mi novia dice que la gente inteligente a veces hace cosas estúpidas también. Le respondo: solo dime una sola cosa. ¿Cómo destomo la última píldora? ¿Puedo revivir si destomo esa última píldora? Cuando me responden que no hay forma de revertir el haber tomado la última píldora, me enfurezco. Poco después de que mi novia salga a retar a mis amigos por algún motivo, hiperventilo en la cama y salgo corriendo para gritarles: ¿por qué mierda me dijeron que me tomase la última pastilla?
Miren lo que hicieron, me morí, buen trabajo, tengo que vomitar, es lo único que va a curarme, pero mi cuerpo se rehúsa a expulsar nada, incluso metiéndome toda la mano en la garganta. Exijo que me den algún dispositivo para grabarme en el baño, pues necesito inventar una nueva religión. Me advierten que ser Ron Hubbard está prohibido en este apartamento, pero no me importa, se tiene que intentar. Habiendo visto a la muerte a los ojos, me siento en la obligación de crear significado para aquellos que viven. Me siento apasionado en mi mensaje, pero solo parezco transmitir la idea de que los humanos son frágiles, porque yo soy frágil, mucho más frágil de lo que nadie me había advertido. Tengo límites, y la muerte puede caer sobre cualquier persona en cualquier momento. Con una simple ráfaga de viento el espíritu humano, como polvo, se deshace en partículas. En un segundo. La vida se dispersa, esperando ser hallada más tarde en otra forma, en pequeños fragmentos y piezas perdidos por alguna costa distante. Las páginas giran, y Dios se ríe mientras nos deshacemos. La locura se desborda y vaga libremente por cada orificio del cuarto que entra a la vida con espasmos en un caos incesante y flamígero. Respiro intranquilo, parado ahí, en todas partes pero en ningún lugar. Las estrellas se queman y 1 billón de años de ira y frío arrepentimiento llueven sobre nosotros. El mundo respira con dolor mientras se cae por las escaleras hacia un suelo de madera. Un fuego quema mis alrededores y se congela en un frío que me alcanza hasta la médula. El hielo quema el fuego que se derrite en mi interior. El cuarto está lleno de agua inundada con alguna clase de antiguo moho. Cada grano de madera tiene una cara que siempre estuvo ahí. Las aves cantan. Cada luz brilla. Cada sofá se acuesta en sí mismo para tomar una siesta de la que nunca despertará. Cada pieza de madera se astilla rompiendo los rostros, que gritan y lloran con las pupilas dilatadas, hasta que no pueden llorar más. Las estrellas siguen desparramándose y la muerte sigue cantando su canción. Encontraré en algún momento los fragmentos de mi mente, esparcidos en alguna playa o costa olvidada. Las gallinas han volado completamente de sus corrales. Sus alas aletean y sus ojos arden, y sus plumas se sueltan y explotan para explorar. Y el tiempo pasó, y el bucle de muerte y locura se extendió sin fin durante años, infinitamente multiplicado por sí mismo un número infinito de veces, y cada año se saturó dentro de sí mismo de locura 1, 2 y varias veces a partir de entonces. Es inestimable, indudable, la locura verdadera, que es verdaderamente infinita. No permanece quieta, sino que se expande, se extiende, tiembla, sin fin y sin modo y libremente. Todo suyo. Nada puede ser manejado. Así como los pedazos de mi mente, que todavía yacen en la superficie de cada mesa, rota y dispersa que alguna vez son arrojados a las orillas de cada playa arenosa. Las gallinas se vuelven completamente locas, sus dientes rechinan y cloquean, trepan, luchando por salir del pequeño agujero en el fondo de la gran puerta vieja de madera. Queriendo tragarse el mundo con la boca más voraz, o picos, o entradas. ¿Qué mierda acaba de pasar? Alrededor de las 4:30 o las 5 me encuentro en la sala de estar de nuevo. Un líquido espumoso, grisáceo y amarillento, está saliendo de mi garganta contra un tacho de basura. Cuando el fluido deja mi cuerpo, mi corazón se calma y la calma regresa a mis venas. Me siento infinitamente mejor ahora que purgué esto. Y lentamente, muy lentamente, siento que las piezas vuelven a colocarse en su sitio y gano el control otra vez. En este punto me di cuenta de que seguía vivo. El resto del tiempo estuve sorprendentemente libre de hacer lo que quisiera. Fuimos a una feria a unos kilómetros de casa, caminamos por las galerías de esculturas y cuadros, hablando con la gente que los vendía. El aire era fresco, no había ninguna forma de terror. Caminamos hasta que nos separamos y nos volvimos a reunir ocasionalmente. Al regresar a casa a las 7 miré la televisión, recibí un par de llamadas y pude hablar perfectamente bien. Podía actuar con normalidad como si nada. Pero estaban las cosas bien realmente. De camino a casa había discutido con mi novia, quien se había preocupado por mi salud y mi facultad mental.
Incluso yo estaba preocupado. Aunque veía videos con mis amigos, y aunque podía estar sentado ahí, procesando las imágenes, en mi interior había un desinterés magnífico. Mi mente solo era ocupada por las preguntas. ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué significó? ¿Qué estoy haciendo aquí exactamente? ¿Cómo es que el cerebro puede producir todo esto? Sí, puedo leer que es una norepinefrina agonista, y buscar un artículo que explique qué significa eso, pero ¿qué fue lo que me hizo a mí exactamente? ¿Y cuáles serán las consecuencias de haber tomado algo así? Mis amigos se fueron a sus casas a las 9:45. Sus viajes ya habían terminado, o por lo menos eso parecía. Yo seguía afectado vagamente por los efectos de la mescalina. Los colores más brillantes y la sensibilidad emocional no me dejaron en todo el día. Esos cambios tampoco desaparecieron por completo al día siguiente, y al que le siguió a ese. No empecé a escribir este reporte hasta casi un mes de sucedidos los eventos, ni he tocado psicodélicos desde entonces. Puedo decir sin sombra de duda que mi cerebro no funciona como solía hacerlo. El cambio empezó a operarse antes de la mescalina, pero esta experiencia me lo aclaró. Algo sobre la naturaleza fundamental de mi realidad había empezado a cambiar. Lentamente me estoy reajustando, pero no sé si volveré a ser el mismo, ni sé las implicaciones de haberme permitido el ser cambiado de semejante manera. Y así, dejaré los psicodélicos por una temporada. Me he dado cuenta de que mis esfuerzos deberían dirigirse no hacia las sustancias que se vean más divertidas, sino a las que podrían ayudarme a progresar en la vida, incluso si progresar significa hacer ejercicio y descansar mejor. No necesito más locura. Sigo embargado por la realización de que, aunque cada día nos presentamos como seres fuertes, solo basta un instante de debilidad para que una brisa nos disperse en el polvo del que nacimos, para siempre. Dios nos dio las llaves de la vida y la muerte, del cielo, el infierno y todo lo que media entre ellos. Pero temo que no seamos más que niños. Apenas empezamos a aprender qué pasa cuando las llaves del cerebro son activadas. Y más allá de esas puertas existen visiones tan terribles y magníficas que el mundo en el que existimos no está preparado para que una gota de esa realidad se desplace a esta. Cuando cumplió los 100 años, Albert Hofmann dijo sobre el descubrimiento del LSD. Me dio una alegría interior, una mente abierta, gratitud, ojos abiertos y una sensibilidad interna para con los milagros de la creación. Creo que en la evolución humana el uso del LSD nunca ha sido más necesario. Es una herramienta que nos transforma en lo que podríamos ser verdaderamente. A los 102 años, murió de causas naturales el 28 de abril de 2008. Aunque el uso recreativo personal no se recomiende a personas con historial médico de enfermedades mentales en la familia, quizás me he dejado influir, pues creo que algunos de estos enteógenos podrían tener una mayor funcionalidad clínica en lo que se refiere a los trastornos psicológicos. Las investigaciones en los 60 apenas habían empezado, enseñando resultados muy variados, entre los que se dejaba entrever la posibilidad de un uso terapéutico. Aunque no está avalado en la mayoría de países, en este nuevo siglo XXI, en los últimos 24 años, ha habido un resurgir en la psicoterapia psicodélica. En los entornos experimentales modernos la terapia consiste en la aplicación del psicoactivo en una sola sesión con la guía y soporte de varios psiquiatras expertos para poder realizar un viaje seguro e introspectivo, reduciendo al mínimo los efectos adversos de paranoia, ansiedad y desorientación típicas de los malos viajes o el uso recreativo libre. Los nuevos experimentos son muy recientes. Desde 2020 se ha explorado el uso de psicodélicos en terapias para el trastorno depresivo mayor, la ansiedad, depresión causada por enfermedad terminal y el trastorno de estrés postraumático, con foco en las drogas mejor estudiadas, la psilocibina y el éxtasis. En una encuesta publicada en 2023, se encontró que un gran número de psiquiatras estadounidenses se encontraría dispuesto a experimentar o aplicar psicoterapia psicodélica, cambiando el paradigma desde la última encuesta realizada en 2018, por lo que, si las regulaciones aprueban el uso de enteógenos y psicoactivos, en el futuro podríamos ver nuevos tratamientos para trastornos mentales que actualmente son muy difíciles de tratar.
La ciencia que estudia la mente, la psicología, es una de las más complejas de estudiar y tiene una historia comparativamente corta en relación con el resto de ciencias conocidas. Soy de la opinión de que no podemos esperar desentrañar todos los misterios de la mente humana desde la perspectiva objetiva, desde nuestra realidad y desde el análisis propio de la mente de un tercero. En muchas ocasiones, un mal viaje, especialmente con el DMT, el LSD u otros compuestos vistos en este vídeo, no sucede porque el producto en sí mismo sea dañino para el organismo o nos cause un daño. En muchos casos un mal viaje es el producto de tu propia mente desenvolviéndose a tu alrededor, manifestándose como nunca. Muchas veces vemos en el contenido onírico de las pesadillas algo que no tiene sentido, que nos aterra, y al despertar, lo olvidamos y descartamos como un simple sueño. En un viaje no puedes hacer eso, estás plenamente consciente de lo que hiciste, y estás forzado a racionalizar lo subconsciente e irracional. Por eso no recomiendo el ingerir psicodélicos si eres una persona con traumas no resueltos, trauma complejo, o que está pasando por una etapa de la vida particularmente dura, como la muerte de un cercano, períodos de estrés, sea laboral, emocional o de otro tipo, o en general si no estás tranquilo con tu posición en el mundo o la vida. Si nunca has hecho introspección, jamás has mirado al contenido de tu mente, o si nos queremos poner místicos, de tu alma, no recomiendo en absoluto el uso de psicoactivos. Lo que vas a ver no va a ser nada agradable. Necesitas estar en paz contigo mismo. Si tienes algún trauma o problema del que eres medio consciente, si te has detenido a analizarlo e intentas superarlo, es posible, solo posible, que un viaje pueda darte una nueva perspectiva, pero debes asumir el riesgo de que el viaje sea desolador y tétrico en lugar de feliz y colorido. Las personas que me conocen personalmente me habrán oído decir alguna vez, si vas a drogarte, hazlo con responsabilidad, y es que al final, aunque lo recomendable es no recomendar el uso de psicoactivos, si eres una persona apasionada por el psiconautismo y estos mundos más subjetivos y no explorados, eventualmente este tema te va a interesar. Es entonces que tienes que tener mucho cuidado con lo que consumes, con quién lo consumes, y de dónde sale el producto. Igualmente debes estudiar los efectos potenciales que vas a experimentar, tanto positivos como negativos, pues ninguna de estas experiencias es puramente benévola, siempre hay contraindicaciones debido al estado somnoliento o disociativo que proveen. Si eres menor de 20 años, no te drogues, tu mente aún no se ha desarrollado, e incluso si eres demasiado maduro para tu edad, eso es un signo claro de que debes esperar a llegar a la etapa en la que esa madurez pueda calmarse para dar paso a una vida más tranquila y menos cargada de responsabilidades. Hay que respetar el poder que estas sustancias pueden tener sobre las personas. En Heroína hay miles de testimonios, algunas personas terminaron con estrés postraumático tras el uso de una droga, otras vivieron la mejor y más reveladora epifanía, pero cada uno vive algo diferente. Eso es todo por el vídeo de hoy. Me despido y hasta otra.